You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. No sabía lo que implicaba ir a otro país, una cultura totalmente diferente a pesar de que somos vecinos. En cualquier escuela en Estados Unidos hay un programa para personas que no hablan inglés. Se llama ESL, como inglés para segundo idioma, y de hecho era la única que estaba en esa clase. No había diversidad, yo era la única persona extranjera, yo era la única persona de color. Después de los 5 meses empecé a notar cambios y eran cambios muy buenos, o sea, ya podía tener una conversación con personas, ya podía saber si teníamos tarea o no teníamos tarea, porque evidentemente toda la información que daba los maestros por un oído me salía por el otro, no entendía nada, ¿no? Obviamente. Y le digo, hola, ¿qué tal? Bueno, hey, me acerco a ella y le doy un beso en el cachete. Ella estaba asustada, o sea, ella estaba como, solo dije hola, I just said hi, ¿no? Y se hizo para atrás, como, ¿qué pedo con esta chica? ¿Por qué me está dando un beso? ¿No? Yo estaba tan avergonzada, o sea, le dije, ok, perdón. ¿Introvertido o extrovertido? Ambos, pero más introvertida. ¿Sexo o chocolate? Sexo, definitivamente. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Ciudad grande o un pueblo? Ciudad. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Ay, me gustan ambas. Me tientas, me tientas. Yo creo que una relación estable. ¿Hawái o Alaska? Alaska. ¿Backpacking o hotel? Backpacking. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Capaz de teletransportarme, totalmente. Mi nombre es Majo Rovira. Yo nací en Cancún, tengo 26 años, soy viajera, me gusta el arte y sí. Yo tenía 15 años cuando tuve la invitación de estudiar en Estados Unidos, en Missouri, como al centro de Estados Unidos, pero yéndose más al sur. Es una cultura más sureña. Fui a una ciudad muy chiquita donde la mayoría de las personas, no había mucha diversidad. La mayoría de las personas eran como más hogareñas, no era una ciudad grande donde tuvieras muchas cosas que hacer, era ese tipo de ciudad. ¿Cómo se te ocurrió esa oportunidad para estudiar ahí? Bueno, no se me ocurrió a mí, yo tuve una invitación de un familiar y decidí tomarla. En ese momento yo estaba aplicando para otras preparatorias y cuando surgió esto no lo dudé y dije que sí, pero fue una llamada. Dije sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. No sé nada de inglés, pero será una muy buena oportunidad para finalmente aprenderlo y yo creo que inconscientemente estaba buscando salir de mi zona de confort, ¿no? Ponerme en situaciones donde no tenga opción y correr el riesgo. ¿Y te recuerdas cómo te sentiste cuando tu tía te habló sobre esa oportunidad? Fue mucha emoción. En ese momento no estaba nerviosa. Fue como, wow, vamos, hay que hacerlo. No pensé ni un poco en lo que implicaba. Bueno, es que tenía 15 años. De hecho, el día que yo viajé tenía apenas 16 años. O sea, me invitaron y a los siguientes días fue cuando me fui y cumplí los 16, entonces estaba muy chica realmente. No sabía lo que implicaba ir a otro país, una cultura totalmente diferente a pesar de que somos vecinos, o sea, México y Estados Unidos. Claro que hay muchas similitudes, pero no, es muy diferente. Ya después vinieron las complicaciones, pero no me arrepiento, valió la pena. Me dijiste que no sabías hablar bien el inglés. ¿Cómo fue que fuiste a la escuela? ¿Cómo sobrevivías ahí sin hablar la lengua? En cualquier escuela en Estados Unidos hay un programa para personas que no hablan inglés. Se llama ESL, como inglés para segundo idioma. Y de hecho era la única que estaba en esa clase. Mi maestra era rusa. De hecho había un vínculo hermosísimo entre ella y yo porque éramos solo las dos. No había nadie más. Era muy íntimo, era muy personal. Y también eso ayudó mucho a que yo progresara en el idioma porque yo era la única estudiante. Y vuelvo a lo mismo, o sea, una ciudad pequeña donde no había diversidad. Yo era la única persona extranjera, yo era la única persona de color. Yo tenía temor al llegar y al darme cuenta de que todos eran blancos. Incluso no habían muchas personas negras en la escuela. Como persona de color fue intimidante y afortunadamente nunca experimenté ningún tipo de racismo, pero yo creo que corrí con suerte porque es un tema algo fuerte en Estados Unidos. Para mí nunca lo vi, nunca lo viví, nunca, todo lo contrario, todos me recibieron con los brazos abiertos y hice muchos amigos, relaciones muy hermosas. Claro que probablemente habían personas que pensaban y decían cosas, ¿no? Pero yo nunca lo vi, nunca lo escuché, así que mientras no te enteres, pues chido.
¿Cuánto tiempo te duró para aprender inglés? Recuerdo esto muy bien. Los primeros 5 meses fueron los más difíciles, de verdad. Yo lloraba todos los días. Me iba a mi closet de mi cuarto y lloraba, oh, yo me quiero ir a mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Me hacía muchas preguntas. Fue muy estresante los primeros 5 meses. Después de eso, pude ver el progreso. O sea, en los 5 meses era de que estoy perdida, o sea, no sé nada, soy una tonta, no entiendo nada. No saber si era lo suficientemente capaz de hacerlo, de estudiar ahí, de estar en esa escuela. Eran muchas emociones. Después de los 5 meses empecé a notar cambios y eran cambios muy buenos. O sea, ya podía tener una conversación con personas, ya podía saber si teníamos tarea o no teníamos tarea, porque evidentemente toda la información que daba los maestros por un oído me salía por el otro, no entendía nada, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que al año ya podía realmente decir, puedo hablarlo bien. Como alguien que nunca fui al colegio en Estados Unidos, ¿se puede imaginar la vida diaria en la escuela? Yo nunca me imaginé tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. También lo mismo, veía programas de televisión, películas y era como, wow, sería increíble, sería un sueño, ¿no? Y sí, yo creo que las películas dan un muy buen ejemplo de lo que es estudiar en Estados Unidos. ¿Has tenido un novio ahí? No, a las personas yo les llamaba la atención por lo mismo de que no soy de ahí, soy diferente y bueno, yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gustan las cosas diferentes. Y sí sabía de personas que yo les gustaba, pero nunca se acercaban a mí. Yo creo que eran muy tímidos, no eran muy extrovertidos como para acercarse a mí e invitarme a salir. De hecho, tengo mucho que decir acerca de los estadounidenses. Tengo mucho que decir. Esta persona le gustaba mucho las chicas latinas. Entonces, había una chica que no era mexicana, pero su mamá era mexicana, entonces ella era café, era morena. Lo que hizo este chico fue salir conmigo amistosamente y salir al mismo tiempo con ella amistosamente. Entonces lo que yo creo que él estaba haciendo era como que, a ver, ¿cuál de las dos quiero que sea mi novia, no? Esa es mi hipótesis, pero bueno. Al final se quedó con esta chica y salimos, nada, a tomar un café. O sea, creo que una vez fuimos al cine y otra vez fuimos a tomar el café y ya, no pasó mucho. ¿Y cómo era la dificultad estudiando allá en el colegio? ¿Era el mismo nivel de dificultad como en México? ¿Era más fácil? ¿Era más difícil? Sí. Fíjate que fue fácil. Obviamente, en mi caso, para mí fue muy difícil el primer año porque no es mi idioma. Pero una vez que ya lo tenía bajo control, me di cuenta de que era bastante simple. O sea, me gradué con honores. Y honestamente, siendo sincera con ustedes, yo no siento que sea tan intelectual. O sea, me iba bien en las clases porque le echaba ganas. Pero yo no siento que fuera tan difícil. O sea, para graduarte con honores necesitas ciertos puntos. Es 4, yo tenía 3 punto algo, no recuerdo ahora. Y por eso me pude graduar con honores y les digo, no me considero una persona como súper intelectual, ¿saben? Bueno, no puedo hablar mucho sobre la prepa en México porque no la estudié aquí, pero en la secundaria usamos muchos libretas como cosas a mano, supongo más manual. Y allá era mucha impresión de cosas de computadora, eran muchas hojas. O sea, yo tenía al final del año como pilas y pilas y pilas y pilas de hojas que se me hace, para mí, que trato de ser eco-friendly, para mí se me hace una tontería, o sea, se me hacía tan tonto y muchas cosas eran de que fill the blank, como llena el espacio, o sea, era así de fácil. No había ningún reto como estudiante. ¿Qué te han dicho tus padres y tus amigos que te vas para allá? ¿Cómo te echaban de menos? ¿Cómo era? Claro, fue difícil. De hecho, esta fue una experiencia primordial en mi vida porque me enseñó a ser independiente emocionalmente y también económicamente, pero más emocionalmente. El primer año fue muy difícil, lloraba todos los días, me iba al closet de mi cuarto y comenzaba a llorar como loca. Ay, extraño a mis papás a veces. Pero yo persistía, decía, no, tengo que hacerlo. Me encanta la escuela, me encantan mis maestros, me encantan mis amigos, o sea, está perfecto. Tengo que aguantar, aunque me duela, aunque me cueste. Y lo hice, sí, valió la pena. Y sí, fue una gran lección. ¿Tus padres o tus amigos te han visitado alguna vez? Sí, mis papás me visitaron unas 2 veces. Fue difícil para ellos, nunca fue un limitante, o sea, ellos fueron los primeros en decirme, ve, lánzate, haz. Nunca trataron de hacer lo contrario, como de, ay no, por favor quédate, te vamos a extrañar. No, todo lo contrario, vieron que era una gran oportunidad. Tengo completo apoyo de mis padres para hacer lo que sea que yo decida hacer. Como mencionaba antes, bueno, no recuerdo si lo mencioné, pero a pesar de que somos vecinos, Estados Unidos y México, hay muchas cosas completamente diferentes y que igual todo me costó mucho al principio aceptarlo. Por ejemplo, el contacto físico es muy diferente. Recuerdo que hice una amiga, la conocí en la mañana
Y en la tarde, durante el día, me la volví a encontrar en el pasillo. Entonces yo vine de ese lado y le digo, hola, ¿qué tal? Bueno, hey, me acerco a ella y le doy un beso en el cachete. Ella estaba asustada, o sea, ella estaba como, solo dije hola, I just said hi, ¿no? Y se hizo para atrás, como, ¿qué pedo con esta chica? ¿Por qué me está dando un beso? ¿No? Yo estaba tan avergonzada, o sea, le dije, ok, perdón. Seguí mi camino, llegué a mi clase, llego con mi amigo que está al lado de mí y le digo, oye, es que pasó esto, ¿por qué reacciona así? No solo le di un beso, o sea, es un beso, ¿no? De hola. No, me dijo mi amigo, no, eso no se hace aquí, no es común que hagas eso aquí. Ya, lección aprendida. Y eso es algo muy de Estados Unidos también, como que tienes que medir, ¿no? Obviamente no hay que generalizar, hay personas diferentes, pero con la mayoría, a mi experiencia, tienes que cuidar un poco el espacio personal. ¿Cómo te sentiste cuando volviste a México por primera vez? Choque cultural, pero al revés. Fue difícil, fue muy, muy difícil. Estaba muy acostumbrada al tipo de vida de allá, incluso al inglés. Yo llegué y me dijeron, tienes un acento muy gracioso. Estoy hablando normal, ¿no? Como siempre. No, es diferente. Incluso, bueno, no sé, pero supongo que ahora... Pero no, al principio que llegué a México era muy difícil y varias cosillas. También estaba en una crisis de qué voy a hacer, me debería de quedar en México, me debería de quedar en Estados Unidos. Fue un momento bastante difícil de decisiones. Yo creo que todos tenemos esa etapa de decisiones justo antes de entrar a la uni. ¿Qué consejos tienes para futuros alumnos que se van para Estados Unidos? Que no esperen que sea todo color de rosa. Habrán momentos difíciles, pero eso no significa que no valga la pena. Son muchas cosas, desde con qué familia estás, como el anfitrión, cómo son tus maestros, si te tocan buenos maestros, que te apoyen, o sea, dependen muchas cosas. Que recuerden que vale la pena. ¿Qué es un libro que puedes recomendar? Mi dramaturgo favorito se llama Wakti Mawat y mi obra favorita es Incendios. Recomiendo mucho esa obra, es muy hermosa, es muy poética, la recomiendo mucho. ¿Qué piensas que todos los seres humanos tenemos en común? Lo que se me ocurre en este momento es que buscamos lo familiar, buscamos pertenecer, querer pertenecer a algo, a una comunidad, algo familiar. Siento que todos anhelamos eso. Soy una tonta, no entiendo nada. Maybe. No, yesterday. Go away. Oh. Come see. Me asustó, pensé que lo vio ahora mismo, lo vio ayer, no ahora. Look. Casi nos come un cocodrilo. Ahora estamos de vuelta después de que casi nos atacó un cocodrilo. Lo que pasa es que habían unos turistas, cruzó y llegó como, chicos, no hablaba español, váyanse, hay cocodrilos ahí. Y bueno, la manera en la que él llegó, asustadísimo, pensamos que lo había visto en ese momento, pero no, se refería como, creo que ayer, nos mostró un video de un cocodrilo que estaba en ese mismo lugar donde estábamos. Al parecer les gusta estar ahí a los cocodrilos, no lo sabemos, pero decidimos cambiar de locación. Era un cocodrilo grande en el video. Sí, de 4 o 5 metros, me imagino. Sí. Bueno, la verdad yo estaba bien, pero pues, ¿no? Quería... Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.